Bueno, muy buenos días, hermanos y hermanas. Amados hermanos, muy buenas tardes, noches. Estamos en las vísperas de tener nuestra celebración de la independencia de México, y la pastora Ethel tuvo a bien regalarme la bendición de compartir con ustedes esta meditación. Entonces, le agradezco mucho, les mando muchos saludos a los hermanos y hermanas de la misión de allá de León 2, y pues los que también escuchen o vean este sermón o esta meditación. Quiero compartir quiero iniciar, y antes de hacerlo queremos orar juntos. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesucristo, te ruego, Padre, que tú bendigas estas palabras, que bendigas el mensaje que requerimos recibir en nuestro corazón, y sobre todo, en especial, en este tiempo, que tu gracia y tu misericordia se manifieste en nuestro país. Lo necesitamos mucho. Ten misericordia e inicio, Señor Dios, con las voces que dijo el salmista. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, Dios mío. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar inicio en esta tarde, sobre todo porque necesitamos reflexionar acerca de la independencia, en la independencia de México. Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla que tengo para hacerlo. Muy bien, entonces, yo no estoy muy seguro si lo está. Bueno, Dios tenga misericordia. Ok, cuando hablamos de la independencia, hermanos, estamos hablando de algún tipo de... es que no veo no veo qué es lo que estoy grabando. Bueno, ok. Bien, ahorita edito esto. 1, 2, 3. Bueno, hermanos, cuando hablamos de independencia, el día de hoy estamos celebrando la independencia. Esta noche realmente es el 16 de septiembre cuando se celebra la independencia, pero siempre empezamos un día antes. Y el hablar de independencia debe de centrarnos de alguna manera en qué es lo que estamos viendo, o qué es a lo que nos referimos con independencia. A veces escuchamos la palabra independencia, y a lo mejor algunos de nuestros jóvenes escuchas se imaginan que independizarse de los padres es para que ya no nos obliguen a llegar temprano a la casa, a no ir a fiestas, o a sacar la basura en la noche. Entonces esta persona, este joven o esta señorita, se desea con todas sus fuerzas dejar la casa, armar su departamento independizarse de sus padres, ¿no? Entonces, realmente podemos hablar en este caso de independencia. Pues la realidad es que independencia se define como la cualidad de una persona de poder vivir libremente. Independencia es el valor moral y ético que tiene una persona con la capacidad de valerse por sí misma y no estar sometida a la tutela o al dominio de un ente superior. A mí me impactó fuertemente este último término, dominio de un ente superior, y es por ello que inmediatamente extrapolé esta última parte, porque en las cuestiones bíblicas hemos escuchado acerca de posesiones diabólicas o demoníacas, y recordamos la historia del endemoniado gadareno,
de cómo es que la esclava de Filipos, esa que tenía un espíritu de adivinación, llega frente a Pablo y es liberada. Recordamos la mujer que tenía 7 espíritus inmundos, y también la que llevaba muchos años sangrando, la anciana encorvada, el ciego de nacimiento, etcétera. Es decir, Jesucristo libera o independiza a estas personas del yugo que las tiene atadas a fuerzas superiores. Imagínense, esto mismo lo podemos ver, claro, haciendo un esfuerzo fuerte y recordando que Jesucristo es, era y será. Es decir, que antes de que estuviera aquí en su ministerio en la tierra, ya estaba actuando nuestro Señor como el liberador que es, y entonces podemos observar en algunos casos, incluso como les decía, del Antiguo Testamento, cómo es que Jesucristo, Dios mismo, nuestro Señor, participa en la liberación. Entonces, vean este texto bíblico que encontré en 1 Samuel, capítulo 11, los versículos 11 y 12, no nos hablan del contexto completo. Sabemos que habían guerras, habían ejércitos, estaban tratando de superar unos a otros, pero leemos esto y nos llenamos de terror. Fíjense bien, dice la escritura que después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galad, y todos los Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros, es decir, deja de atacarnos, por favor, necesitamos paz entre tú y nosotros, y te serviremos. Fíjense, se ponían a ser siervos de él, con tal de ya no sufrir los ataques, las muertes y la miseria que les hacía sentir al pueblo de Israel. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Es decir, no solo los que estaban en ese momento, ¿no? Sino cada vez que viera un israelita, pues tenía que pasar por él, sacarle el ojo a cada uno de los ciudadanos del pueblo de Israel. Por lo tanto, vemos que esta palabra injusticia está ligada forzosamente a los pueblos, a las personas que están buscando ser independientes, ¿no? Y entonces, por eso es que debemos de recordar entonces que esto es, obviamente no se aplica a nuestro primer ejemplo, el del joven o el de la señorita que quería independizarse. No, por supuesto que no. Un padre amoroso que está buscando lo mejor para su hijo, pues lejos quiere hacerle el daño que podemos ver entre los malvados, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que hay maldad, cuando hay injusticia, entonces debemos de recordar, bueno, aquí es una frase de Desmond Tutu, es un obispo de la iglesia anglicana africano, ya creo, al parecer ya falleció, que dice: si eres neutral en situaciones de justicia, has elegido el lado de opresor. Y nosotros vemos en toda la historia de la humanidad injusticias inimaginables. Recuerdo mucho hace poco, hace algún tiempo, estuvieron pasando la historia de Kunta Kinte. Es una serie de televisión Raíces, es de los 80 más o menos, y entonces en ella se ve cómo es que está esclavizado, trata de escapar, los cazadores de esclavos lo detienen, y entonces llega a ser ¿cómo se llama? Le dan opción: cortarle los testículos o cortarle un pie. Esto con el efecto de que no pudiera correr rápido y poderse escapar nuevamente.
él prefiere el pie con tal de poder tener descendencia. Pero igualmente podemos recordar los horrores de la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes nazis, los nazis, matan a 10, hubo muchas muertes en la guerra, hubo bombardeos, hubo muchas cosas, pero sistemáticamente fueron asesinados 6 millones de judíos, 3 millones de gitanos y 1 millón de alemanes. Entonces, por eso nosotros revisamos esto y es una cosa espantosa. Aquí mismo en Latinoamérica son famosos los excesos de sangre, de muerte, digamos que tuvo Rafael Leónidas Trujillo cuando estuvo como gobernante de República Dominicana durante 31 años y sembró muerte y destrucción entre sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, como pueden ver, sí hay necesidad muchas veces frente a la injusticia de escapar de esto y pues obviamente actualmente podemos ver cómo es que hay la necesidad grande, nuestros hermanos venezolanos frente al dictador Maduro, los pobres, en verdad, pobres cubanos, viviendo en el siglo antepasado, casi casi, por la cuestión de los Castro, e incluso mismo nosotros vemos cómo es que sufrimos pues de violencia, de falta de salud, con una situación tremenda económica en nuestro país. Es decir, la misma, nosotros que nos llamamos independientes, requerimos en muchos momentos que la intervención de Dios para ser liberados, como en su tiempo fue liberado el pueblo de Israel y también fue liberado nuestro mismo pueblo allá en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Entonces, todos nosotros debemos de tener algo, cómo poder lograr, ya sea en forma personal, como lo vimos de los personajes bíblicos que estuvieron sufriendo, pero también nuestro país, cómo podríamos aspirar a la independencia. Bueno, mediante oración. El pueblo de Israel clamó a Dios frente a la afrenta de Naas, y Dios levantó en este caso a Saúl, el rey Saúl, y los liberó, se llenó del Espíritu Santo de Dios y de Jesucristo y liberó a su pueblo de esta terrible afrenta espantosa, ¿no? Pero también vemos como innumerables veces el pueblo de Israel fue liberado por los jueces, por Samuel el profeta, por David el rey, e incluso el mismo Salomón mantuvo independiente la vida del pueblo de Israel. En esto podemos encontrar mucho de lo que vemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar por Venezuela, orar por Cuba y orar especialmente por México. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Actuar, hermanos, necesitamos actuar, necesitamos ponernos las pilas, salir del confort y ponernos a actuar. Fíjense lo que pensaba este paladín de la justicia, asesinado por sus ideas en 1968, él decía, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Esto es una verdad, hermanos, el mal ahí está y sabemos que el mal es terrorífico, pero si nosotros no actuamos, entonces nada podrá ser cierto. No sé si se acuerdan de este himno hermoso. Dios no mandó a los ángeles para actuar, nos dio el privilegio a nosotros, con todas nuestras imperfecciones, de hacerlo, de poder salir adelante. Entonces, tenemos esta ventaja y podemos hacerlo. ¿Cómo lo debemos de hacer? Bueno, en primer lugar, hermanos, recuerden, tenemos que estamos llamados a ser sal de la tierra, luz de la oscuridad. Si no lo hacemos, si somos cómplices, entonces estaremos del lado del mal.
¿Cómo hacerlo? Bueno, hay un pensamiento. Piensa global, actúa local. Y entonces nosotros podemos estar trabajando en esto, es decir, haciendo nuestro trabajo a favor de la justicia. Es decir, ahorita en tiempos de crisis económica, apoyemos al comercio local. Demos trabajo, procuremos la salud, tengamos buenos hábitos de higiene, seamos ejemplos para nuestros hijos, trabajemos, paguemos impuestos, digamos la verdad. En la iglesia, acuérdense hermanos, el concepto del diezmo, que no únicamente es en dinero, sino en tiempo, es decir, ofrendamos a Dios nuestra vida misma, buscando y cuidando al necesitado, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Siguiendo la máxima, acuérdense, cuando los apóstoles son enfrentados y les piden dinero, pues ellos dicen, ¿saben qué? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sé libre. Y entonces es cuando liberan al hombre que les pidió dinero, o a la niña que estaba poseída, o a los que estaban enfrascados en esto. Es decir, hermanos, tenemos la obligación de saber cuáles son nuestros dones y talentos, y entonces no es suficiente con saberlo, sino ponerlos al servicio de Dios como una ofrenda viva. Necesitamos también involucrarnos, hermanos, necesitamos marchar, firmar, apoyar todo lo que represente ir en contra de la injusticia. Ahorita mismo podemos ver la violencia hacia los niños y a las mujeres. Vemos así en las esquinas, en el internet, pues la trata de personas, la prostitución obligada. Debemos de estar en contra de cualquier tipo de discriminación, de luchar para que no haya violencia en nuestro país. Debemos de procurar que no se violente la libertad de expresión. Tenemos que cuidar a los reporteros, no solamente que no los maten, sino que no los callen. Cuidar a nuestros hermanos que están en desgracia, ya sea los que son desplazados en Chiapas por sus ideas religiosas, o las víctimas en Chihuahua de lo del agua, o personas que han perdido familiares en esta pandemia. Es nuestra obligación, debemos dejarnos guiar por el espíritu de la misericordia y luchar como Gandhi lo hizo, en forma no violenta, como Luther King, marchando en contra de la discriminación y del racismo, como ahorita mismo se da allá en los Estados Unidos por parte de la policía. Entonces, hermanos, la realidad es que México se jacta de ser una nación independiente, pero lo que vemos todos los días en los periódicos aquí, la muerte de médicos a manos del virus terrorífico por falta de insumos médicos, nos debe de hacer despertar. Los niños que están se mueren porque no tienen suficientes insumos para hacerles las quimioterapias. La muerte inmisericordia que de repente en un año y medio hizo que Guanajuato pasara de un lugar seguro a un lugar espantosamente violento. Todo esto nos habla precisamente de que debemos de estar trabajando, hermanos, para poder ser liberados, es decir, que este 15 de septiembre realmente festejemos la independencia, no de España hace casi 100 y cacho de años, no, sino de la independencia del mal que Dios tiene que hacer todos los días, tratar nuestra alma, tratar nuestro ser, para que podamos ser liberados. Entonces, hermanos, realmente queremos que nuestro pueblo, nuestro ser, nuestro terruño sea independiente, pues tenemos nosotros, como decíamos, no solamente levantar nuestros ruegos a nuestro Dios, actuar contra las injusticias e involucrarnos personalmente hacia las causas nobles. Solamente así
podremos dejar de ser dependientes del mal y ser realmente independientes en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre amante, amoroso Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias y bendecimos tu nombre. Y te pedimos, Señor Dios, que tengas misericordia y hagas y actúes en consecuencia en nuestras vidas. Señor Dios, no es una receta de cocina y no es fácil. Estos 3 puntos que vimos involucra incluso nuestra vida, nuestro ser, quizá hasta nuestra seguridad. Pero así como levantaste a caudillo, Señor Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ahora nosotros, Señor Dios, estamos llamados a ser paladines de la justicia en contra de todo tipo de injusticia o de dependencias y el mal, y en tu nombre, Señor Jesucristo, involucrarnos en la liberación no solamente de nuestro país, sino de los que estén sufriendo y siendo afectados ahorita a nivel mundial. Ya decíamos de nuestros hermanos venezolanos y cubanos, pero también a nivel particularmente local aquí en México, hacia la violencia, hacia la injusticia, hacia la corrupción, hacia el mal. Ten misericordia, Dios, bendícenos, Señor Dios, y haz de nosotros, de México, en verdad una nación independiente. En el nombre de Jesucristo te rogamos todo. Amén. Pues hermanos, que el Señor, nuestro Dios, tenga misericordia, nos fortalezca, nos bendiga y nos guíe en todo momento hacia el bien. Les mando nuevamente un gran saludo y que Dios bendiga grandemente nuestra nación. Amén.